Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir un tema muy polémico. Vamos a analizar todo lo ocurrido en 2016, tanto en México como alrededor del mundo. Un año sumamente complicado y lleno de acontecimientos de la mayor importancia. Los saldos del 2016 aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor, Jorge y Javier. Ahora sí, mesa completa acá desde la Ciudad de México. Así que para terminar el año estamos muy bien. Y efectivamente estamos a unos cuantos días de que termine 2016. Al mismo tiempo, muchos tenemos la sensación de que el año inició hace apenas unas semanas. Esta sensación de compresión del tiempo se debe probablemente a que mucho ha pasado durante los últimos 12 meses en México y en el mundo. A lo largo de 2016, como todos los años, hemos visto cosas buenas, malas y feas, pero sobre todo una serie de acontecimientos que tendrán un enorme impacto en el año que viene. Este tumultuoso año hemos atestiguado acontecimientos de la mayor importancia en todos los continentes, en América del Norte y América Latina, incluyendo por supuesto a México, en Europa y África, en Asia, en todos lados han ocurrido cosas inesperadas y en la mayoría de los casos cosas preocupantes. Por ello, antes de ponerse a pensar sobre lo que podemos esperar para 2017, creo que vale la pena reflexionar sobre lo ocurrido en 2016, tanto a nivel nacional como internacional. Héctor, mucho de qué hablar, pero empecemos con lo ocurrido aquí en México. Bueno, ¿qué destacarías? Fíjate que hemos conversado esto y no lo hemos acabado de poner en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, para mí es claro que lo más importante que sucedió en México, o para México este año, sucedió fuera de México. La primera vez. Con mucha evidencia. Aquí pasaron cosas muy importantes, las elecciones estas que para mí creo que definen la derrota del PRI, digamos, rumbo al 2018. Hay una serie de cosas interesantes en México, pero quizá lo más importante está asociado a las consecuencias que ha tenido en México cosas que han sucedido fuera. Me gustó mucho esto de la compresión de tiempo. La manera como se nos ha comprimido el tiempo y se nos ha condensado la problemática, por ejemplo, económica del país, a partir de la elección, desde antes. Y luego con la elección. Ha sido realmente patético. Jorge escribía que en una mesa en Nueva York, Valenzuela decía que le preocupaba de México más el tema financiero, el tema fiscal, el tema monetario, que lo muy preocupante que es, de cualquier manera, el tema NAFTA, el tema, y vaya que tiene razón, antimigratorio. ¿No? Y tiene razón, porque eso ya está sucediendo. Sí, claro. Y esto viene, naturalmente, viene del exterior, en el sentido de que si no hubiera ganado Trump la elección, probablemente no hubiera sido tan grave la crisis. Pero también viene de dentro, en el sentido de que estábamos mal parados. Por primera vez en mucho tiempo, durante los años de la democracia, este gobierno sí le había metido la mano a los fundamentales de la economía, sí tiene unos desequilibrios macroeconómicos importantes, sobrecargó la deuda del país, tiene un problema de déficit en las finanzas públicas. Y entonces, ¿qué hizo crisis este año? Y entonces el efecto fue doble, digamos. Probablemente hubiera habido un efecto muy pesado sobre la economía mexicana en este cambio político dramático de las condiciones en Norteamérica, pero yo creo que este tema financiero, este tema fiscal, que es como un karma, ¿verdad? Porque nos regresa y nos regresa y nos regresa. Bueno, vuelvo a decir, creo que todo el horizonte mexicano está, por primera vez desde que yo recuerdo, en muchos sentidos, si no es que fundamentalmente condicionado por lo que sucedió afuera. Nos vamos a tener que volver mucho menos provincianos de lo que somos si queremos entender
lo que está pasando aquí. Yo quisiera mencionarles, a mí me parece que hay un evento positivo para México y es la implementación de la reforma energética. Creo que hemos visto, se ha perdido desde luego frente a este mare magnum de noticias negativas de fuera y de dentro, pero creo que sí hay una buena noticia y es que el gobierno se ha tomado de manera muy seria y profesional y honesta, que no es poca cosa, el tema de las licitaciones de la ronda 1 del petróleo. Esta última, la fase 4, fue un éxito, por donde se quiera ver, hay mucho que analizar, pero creo que es una muy buena noticia, porque para los que aquí defendimos las reformas, el hecho de ver que esa reforma se está implementando bien, Jorge, pues no es poca cosa, ¿no? No, bueno, y es mejor que se implemente bien a que se implemente mal. Y no, mejor claro, que sí funcione a que no funcione. El problema es que con este tsunami de acontecimientos más bien negativos en todo el año, se ha perdido. Pues se ha perdido, no solo se ha perdido de manera noticiosa o mediática, se ha perdido en cuanto a sus consecuencias para la economía del país. Es decir, al final del día, pues sí hubo tiradores para creo que 8 de las 10. De solo una tuvo más de un tirador. Ese es un tema también que hay que subrayar. No es que hubo multitudes para cada bloque o cada lote, sino que fueron casi todos uno solo. Pero bueno, ahí estuvo, salió bien. Nada más que frente a los retos del país. No, claro. Pues no te digo que una gota de agua en la cubeta, pero no son 100 gotas. Pero si no están salvando, yo creo, las reformas a que no todo sea negativo. Digo, porque aquí fuimos muy enfáticos en la necesidad de las reformas, ¿no? Y creo que un México sin reformas sí sería todavía más patético, digamos. Estaría peor que el México con reformas. Desde por lo luego. menos esa reforma. Las demás no, las de dudas. La de telecomunicaciones ha tenido un efecto muy importante en bajar el precio de los servicios. Pero en fin, lo de la energética a mí sí me parece que bueno que haya salido bien. A la larga eso puede efectivamente traer consecuencias positivas, pero volvemos a una cosa que además no tiene que ver con este gobierno, porque es un síndrome de todos los gobiernos. Como todo lo hacemos tarde, pues llegamos tarde a todas las citas. Es como si como el mundo y la historia fuera el tránsito de la Ciudad de México. Siempre llegamos tarde en la Ciudad de México. Y como país llegamos tarde a la historia. Entonces, como llegamos tarde a la reforma energética, 10 años tarde, pues bueno, inevitablemente las consecuencias, las implicaciones para el país, cualquiera que hubiera sido el entorno internacional y nacional, pues tienen que ser menores de lo que se espera. Lo mismo que sucedió con el GATT en 85, incluso si se quiere la democracia en el 2000 y así sucesivamente. Llegamos tarde, pues las cosas no salen tan bien como hubieran podido salir si las hubiéramos hecho a tiempo. Bueno, yo le estoy tratando de buscar algo positivo, ¿no? Creo que también se vale. También, desde luego, a nivel nacional, la explosión de la corrupción como un tema, ¿no? El tema que se puede ver también cuenta. desde el punto de vista negativo, pero el año muy oficialista desde los dos lados. Está cerrando el año muy oficialista. Lo bueno también cuenta. Yo quiero un punto sobre reformas. Pero quiero ir a Javier. Bueno, en 52 lunes del año, en esta mesa, nunca lunes de ninguna de las reformas. Eso algo dice. Me puse a revisar los lunes. Los temas tocados los lunes, nunca. La lista de temas es larga y domina de una manera abrumadora el tema de la elección de Estados Unidos. Yo coincido que por razones internas eso. Ese tema ha sido el tema dominante del año, y va desde grillas en el gabinete con la salida de Garay hasta temas económicos, hasta temas la elección misma, nacionalismo, la elección, en fin, ese fue el gran tema del año. O sea, todos los temas bilaterales son temas también nacionales, internos, como le pasa a Estados Unidos. El tema migratorio, claro que es un tema bilateral, pero también es un tema interno para Estados Unidos y para México. El tema comercial, pues obviamente es un tema bilateral, pero también es un tema interno para México y para Estados Unidos. Entonces, no sorprende que pegue de esa manera. Ahora, lo que a mí sí me sorprende es lo que decía un poco Héctor, que
conforme México se ha ido convirtiendo en un país cada vez más global, digamos a partir del 94, nuestra clase política es cada vez menos global, digamos. Y ahí tenemos insular, por no decir rupestre. ¿No? Y ahí tenemos un serio problema para los retos que vienen. Pero en lo social, yo creo que otro tema, además de lo de Trump viene a complicar la elección de Estados Unidos, en lo social político. Para mí el otro gran tema de 2016 es un tema que tiene que ver, no sé si llamarlo gobernabilidad, pero que tiene que ver con un gobierno que no parece saber para dónde ni cómo, con oposición que no ofrece tampoco respuestas y que ya claramente está esperando a 2018, con una serie de grupos que aprovechan el momento como la CENTE tal vez. ¿Pasmo? En fin, ¿dirías tú pasmo? Por la parte del gobierno, pero una sensación de ingobernabilidad, de desencanto y hartazgo de la ciudadanía, en fin, una serie de cosas que ya venían desde el año pasado, pero se acentúan y nada indica que esto mejore en 2017. Entonces, para mí el otro tema, el otro hilo conductor, digamos, de 2016 tiene que ver con temas de gobernabilidad. Pero resulta muy interesante el tema de las reformas, lo que menciona Javier, porque supuestamente en el plan original del gobierno, ahorita deberíamos de estar creciendo al 5% por efecto de las reformas. En fin, o sea, era la gran apuesta de Peña Nieto, Héctor. Sí, era. Pero, es decir, y para hacerle justicia también a lo que nosotros mismos dijimos de las reformas y pensamos de las reformas antes incluso de que se hicieran. Sí. Estas reformas siempre fueron vistas por quien las quiso ver con cierto realismo y con claridad, reformas de largo plazo. Nadie en sus cabales dijo que la reforma educativa iba a dar resultados 4 años después, que la reforma energética iba a tener compañías perforando en aguas profundas en el 2000, 5 años después, que la reforma de telecomunicaciones iba a tener una expansión gigantesca porque se iban a mejorar las condiciones de inversión y de competencia en los 5 años. Todo el mundo que habló con seriedad de estas reformas siempre dijo que era un error vender estas reformas como que mañana íbamos a tener las consecuencias de eso. Y que iban a bajar los precios. Tú lo pones ahora en tu artículo. Sí. El gran defecto de la reforma desde el punto de vista político, de la reforma energética, y creo que de todas, es decir, y en estos años y en este gobierno van a ver los resultados. Me acuerdo que el primer año, cuando todavía era apenas un trazo el tema de la reforma energética, en la parte eléctrica decían, y van a bajar las tarifas. Ahora este año van a subir las gasolinas cuando se supone que está triunfando la reforma. ¿Por qué? Porque están cruzadas las explicaciones y porque este gobierno cometió el gigantesco error de decir que iba a dar resultados. Promesas falsas. Pronto. Bueno, no. Pero sí van a dar resultado en el tiempo. Sí. Y en ese sentido yo creo que siguen siendo, digamos, la única parte realmente sana y prometedora que hay en la estructura básica del desarrollo mexicano, son esas reformas. ¿Hay que hacerlas mejor? Sí. ¿Necesitamos gobiernos más eficaces? Mucho más eficaces. Pero el diseño está hecho, la mesa está puesta, y lo mismo añadiría yo del tema de las leyes anticorrupción. Totalmente. Dices tú que el tema del escándalo de la corrupción tiene 2 lados, y sí lo tiene. Uno es que es una realidad realmente indignante. Apabullante, ¿no? Espantoso. Pero el otro lado, el lado bueno, es justamente la indignación. Y que esa indignación presione de manera que leyes, incluso si no nos gustan mucho, como las hemos debatido aquí, lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba, incluso si son flojitas, en este contexto de exigencia política, pueden, digo, en el tiempo, ser muy importantes para ir poniéndole cotas pero ahí, a la Héctor, corrupción. Yo vuelvo en el tiempo, otra vez. Es que el tiempo. Otra vez. Es que llegamos tarde. Otra vez. Por eso. Vamos a el probar síndrome chilango, podemos. El síndrome chilango. ¿Sabes? A tener este Sistema Nacional Anticorrupción, si nos va bien, mediados a finales del año entrante, con un presupuesto más o menos decente, ya con todos los nombramientos hechos, con esta cosa incomprensible de diagramas y gráficas, y bueno, una cosa de locos, pero en fin, va a estar, mediados del año. Es decir, años después de que haya habido escándalos de corrupción y consecuencias en
Chile, en Brasil, en Guatemala, en donde le seguimos, donde en Argentina, etcétera. Sí. Años después, en México, vamos a tener un sistema que yo creo que es altamente imperfecto, pero bueno, está bien, no importa, que a lo mejor va a empezar a operar en el sexenio siguiente. Para que tal vez hace algo. Bueno, pues eso se paga. Pues sí. Tiene consecuencias. Sí. No puedes llegar tarde a la cita sistemáticamente. Pues sí. Porque pero más vale llegar que no llegar. No. Ah, ¿no? A ver, esto es bueno. No, ¿por qué? No. A ver, ¿por qué? Si tú ya llevas una hora y media de retraso en el tráfico, a veces es preferible hablar por teléfono. Ya no me esperen, no voy a llegar. Pero en este caso. Porque si voy a llegar de tal mal humor, tan irritado, tan exasperado, mejor no voy, mejor nos vemos otro día. Es decir, con la historia, mejor hacemos otra cosa, porque lo que hicimos, lo hicimos tan a destiempo que ya no era conveniente. Pero entonces aquí hay que dividir en dos el tema. Las reformas efectivamente llegaron tarde, pero yo creo que más vale tarde que nunca. Depende. En las reformas yo creo que sí. No, es que depende. ¿Tú no hubieras hecho la reforma energética? Sí, pero la que era deseable cuando se terminó por hacer, no es necesariamente la que originalmente se pensó. Quizás justamente por el paso del tiempo, pues cuando llegó el momento en que sí se podía, había que hacer otra cosa mucho más radical tal vez. Y no es seguro que lo que se hizo sea conducente a algo más radical después. Porque ese es como un gradualismo teleológico, que en automático si das un paso, pues vas a dar uno más. No, depende ahora sí como dijo Alex, pues depende hacia dónde das el paso. Bueno, pues vaya polémica, esto sí despierta polémica. No que no se haga, sino qué reforma debes hacer. Sí. No que no se haga. Pero mira, fue una reforma bastante que sí incluyó, por lo menos la energética, hay que dividirla. La educativa, por ejemplo, quizá tenga razón, no sé, la educativa, pero en fin, habrá que hacer una evaluación de todas, Héctor. Otra vez, estamos un poco no dándole el tiempo de despliegue suficiente a las cosas. Si a ti te va bien y sale todo, las licitaciones que se hicieron bien, pues vas a tener que sacar el primer barril de aguas profundas ¿cuándo? 7, 8 años. Bueno, es lo que dicen los expertos. Eso es el tiempo de maduración. ¿En qué precio va a tener en ese momento el barril? ¿Quién sabe? Ahora, a lo mejor la energética tendría, visto desde hoy, que orientarse mucho más al shale oil que a las aguas profundas, porque resulta que han venido a descubrir que en estas tienen en aguas, tienen en yacimientos de shale oil y gas 2 veces la cantidad de cantarel. Han venido a descubrir. En Coahuila. Entonces necesitas el sistema ese de fracking, que en México va a ser imposible. Y allí si quieres tener realmente otra gran época de gran abundancia petrolera, a lo mejor tienes que ir ahí y hacia allá debería estar orientado. Bueno, y con el contexto, perdón, Héctor, de que viene duro Trump con el tema petrolero. O sea, claramente es una apuesta a los hidrocarburos como la energía principal y van a meterle durísimo al fracking y a todas. A lo mejor hay que subirse esa ola que a lo mejor habría que haberse subido antes para llegar a tiempo con la ola del fracking, porque además también tiene su ciclo de límites, o se termina el ciclo de explotación de eso. Entonces, es verdad, pero ahí están las condiciones para nuevas inversiones en telecomunicaciones, ahí están las condiciones para empezar la reforma educativa en las escuelas, porque hasta ahora lo que se ha hecho cabalmente es como facilitar el acceso, quitar, digamos, el dominio sindical sobre las escuelas y poder entrar bajo otras condiciones de evaluación, de rendimiento, de exigencia pública. Y lo mismo podrías decir, creo yo, de todo el sistema de la generación de energía eléctrica. Apenas vas a empezar a ver esa generación de energía privada y esa generación de energía limpia también, que es otro gran punto. En fin, yo sí creo que estas reformas van a tener rendimientos de largo plazo, pero probablemente como para la mitad del sexenio del siguiente presidente, que bien podría ser
el mayor opositor que tuvieron estas reformas que pueda ser López Obrador. Él podría ser uno de los primeros gobiernos que empiezan ha dicho que a cosechar las ventajas de esta reforma. No es que las echa para atrás. Ya hubo un cambio en su postura, ya Javier. Dijo que las va a consultar. Que las va a consultar, Javier. No, para mí el tema de las reformas, más que tiempos y los detalles de las mismas, yo creo que muchos se dieron cuenta que si el objetivo era lograr una mayor tasa natural de crecimiento, dar un salto cualitativo de alrededor de 2 al 5, que igual serán necesarias, pero que no son ni remotamente suficientes. Yo creo que el descubrimiento de los últimos 2 años es que, insisto, serán necesarias, pero no son suficientes. ¿Qué falta? Falta un Estado de Derecho. Sí. ¿Qué falta? Falta un Estado más eficaz. ¿Qué falta? Falta una mayor transparencia y rendición de cuentas. Esas 3 cosas, excepto por la última que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, que sí es un tema en la mesa y con el Sistema Nacional Anticorrupción es un tema que está atacando, realmente falta todo. Entonces, yo creo que ese también es el shock de las reformas. Durante como 10, 20 años, estas reformas se nos vendieron como la solución a el problema del crecimiento. Y de repente nos damos cuenta que, ya existen y en una de esas no son... No, es que no están. Bueno, están en proceso y vamos a decir que van... Están en proceso y tienen un proceso de moderación bastante largo. Sí, por eso. Lo que sobrevendió el gobierno es que íbamos a estar... El argumento aquí es que incluso dentro de 20 años igual no dan los resultados que pensamos por una falta de Estado de Derecho. Pero te voy a decir que otra cosa falta, aparte de lo que... de acuerdo contigo en que falta eso que dices. Faltan, si quieres crecer 5 puntos, faltan $250,000 millones de inversión anual. Privada y pública. La que tú quieras. ¿Sí? Privada, pública, mixta, marciana. Sin inversión, no. Marciana. ¿Cuánto tenemos? Nada, no, 60,000, ¿no? Pero las reformas supuestamente también eran para eso. Bueno, las reformas también eran para eso. Por eso, entre las dos, 60,000. Claro, entonces, también tienes que pensar cuál es la oferta que estás haciendo para que haya esa inversión y cuáles son las decisiones internas que estás tomando para que la haya. Porque una de las cosas trágicas que pasan en el manejo económico de este gobierno es que, y de los anteriores, es que la inversión productiva pública es cercana a cero. Ya, por lo que leo siempre desde los años 40, ya es menor. No atraes la privada, no atraes la privada nacional, por lo que sea. No atraes la privada extranjera más que a través de esta licitación. Y el dinero que tienes, que es el dinero público, lo dedicas a cualquier cosa menos a inversiones productivas. Perdón, tenemos que hacer una pausa. Perdón, regresamos en un momento más. Por cierto, qué bueno que tocamos las reformas para decir que sí tocamos un lunes las reformas. No, bueno, es que es parte importantísimo de este sexenio, caray. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y seguimos haciendo el balance del 2016. Bueno, seguimos en este balance del 2016. Jorge. Quizás el acontecimiento más importante para México este año, Leo, en el mismo sentido de lo que decía Héctor, es que finalmente resultó, ya con el sexenio para todos fines prácticos, terminado en cuanto a que nada importante positivo va a suceder en el 17 y el 18. En términos económicos, ya se nos fue otro sexenio con un crecimiento de 2% en promedio. Es decir, y eso y ya se nos fue otro sexenio con una tasa de inversión que sigue del 20-21% del PIB. A riesgo de bajar todavía más que por puede el bajar TLC. Por muchas razones, TLC, elecciones 18, mil cosas en el 17 y el del 18. Es decir, lo que nosotros, por ejemplo, tú y yo preveíamos desde el 2009, que si seguía un poquito mejor la curva, para el 2020 seríamos ya un país desarrollado pobre, de clase media, con un PIB per cápita acercándose a los $20,000 en PPP, con ingresos que empiezan a subir porque el empleo habría crecido tanto que entonces ya habría una presión real hacia arriba sobre los salarios. Todo eso, ya no. Este año ya vimos que ya no fue. Este sexenio no, vamos a llegar más tarde. Vamos a llegar tarde. O en una de esas no va a llegar. Y el gran drama es lo que dice Javier. Sí, las reformas eran necesarias, yo pienso, pero obviamente no eran suficientes. Pero lo otro que es necesario, pues no se está haciendo, o se está haciendo a medias, y entonces es poco probable. ¿Cómo vamos a pasar con este país que tenemos hoy
hablando solo de inversión extranjera directa, de los 25,000 en promedio, 30 en promedio que ha habido estos años, 25 más o menos, a 50. ¿Cómo la duplicamos? ¿Cómo se hace eso? No hay la menor posibilidad de que eso suceda en los próximos 5 o 10 años. En un entorno global complicadísimo. Y esto aunado a que se está cumpliendo 10 años de la guerra, cosa que sí hemos tratado en esta mesa. Javier, quiero pensar que hiciste las cuentas. No, de lo que hemos hablado, yo te puedo decir los 4 temas. Aquí tengo la lista. A ver, está interesado. ¿Pero de qué nada más? ¿De este año? Sí, los lunes. A ver, venga. Lo dividí en los siguientes temas: nacionales, económicos, internacionales y otros. Okay. Los nacionales, hablamos de activismo ciudadano, de elecciones intermedias, de debate de marihuana y legalización, de gobernabilidad y popularidad de acuerdo con el presidente, de contaminación en el DF, de constitución de la Ciudad de México, de desencanto democrático, de matrimonio igualitario, de violaciones a derechos humanos, de sistema nacional anticorrupción, de pleito de la CENTE. Escándalos de gobernadores, fragmentación del voto, de la visita de Trump, de cambios en el gabinete, de la operación de nuestro sistema electoral y de las elecciones. Está bien. Sí le entramos. Yo no veo una sola reforma. Está bien. Pero es muy... El rol del ejército en la lucha contra el crimen organizado, los casos Duarte, Borja, etcétera, los retos que enfrentan los partidos, populismo, etcétera. Eso nada más en pero sí es muy significativo que no estén las reformas ahí. Hombre. Yo creo que ese es... Después, porque era la gran apuesta de ese sexenio, hombre. Desaparecieron. Porque de alguna manera quedaron sepultadas por el día con día de que no tenían impacto en la vida diaria real de los mexicanos y de estos años de gobierno. Pero volvamos a recordar lo que decíamos. Cuando planteábamos, entre otros, Jorge y yo, estas reformas antes de la elección del 2012, desde el año 2009-2010, lo que decíamos es, si se hacen estas reformas en el curso de una generación, en 15 años, México podría ponerse o estar puesto en el camino de ser un país desarrollado, próspero, democrático y equitativo. Ya es un país democrático con todas las taras, equitativo muy lejos todavía, y próspero ni una sombra todavía. Bueno, han pasado apenas 5 años y nos faltan 10. Y yo creo que faltan muchos otros temas. De nuestra profecía, chafita como era, faltan 10 años. Bueno, démosle tiempo. Vamos para 7. Vamos para 7. Bueno, pero a ver, yo creo que no se puede... Faltan 8, 9. Estamos concentrados ahí, tú decías otro sexenio más de crecimiento económico bajo, pero otro sexenio también más de violencia, que lo hemos tratado estos últimos días. Los 10 años de la guerra. Los 10 años de la guerra creo que es otro de los saldos que ahí está presente, ¿no? Que termina con unas declaraciones de un general secretario preocupantes. Qué bueno que sí, buenísimo, qué bueno que se... Sí, pero a lo largo del año, ¿eh? Sí, a lo largo del año. Sobre todo en la segunda mitad del año. Sí, pero estas últimas fueron las que más, ¿no? Con datos. Hoy hay un dato también, no sé en qué periódico, muy interesante, de que México ya es el primer proveedor de heroína a Estados Unidos, que se ha duplicado el consumo en Estados Unidos, duplicado de 100,000 güeyes a 200,000. En un país de 330 millones de habitantes. O sea, tampoco estamos hablando, es que todos los gringos ya son heroinómanos. No, pero sí hay una epidemia en ciertos lugares, en New Hampshire, en Vermont, de opacios. De heroína. No solo heroína. Bueno, incluso de drogas legales. Pero lo interesante, lo que dice esta nota, es que los cárteles mexicanos están ya ganando el mercado, usando las redes que antes había de marihuana y de cocaína. Los nuestros están organizando. No, pues es que la marihuana ya no es negocio para ellos. Nos los estamos comiendo vivos, ¿eh? Nos los estamos comiendo vivos y les ponemos la heroína enfrente. Me parece imposible pero que se rehúsen a usar la heroína. Me parece, además de mejor calidad y todo, decía esta nota. Pero el tema interesante es que este es el resultado, o sea, este es el saldo después de 10 años de guerra. O sea, 10 años de guerra, 200,000 muertos, 28,000 desaparecidos, todo eso.
Y hoy ya estamos el mismo ganando. Consumo. Bueno, hemos cambiado, no, porque heroína. Vamos ganando mercado. Vamos ganando mercado. Vamos ganando bien. mercado. Bueno, y otro de los saldos que deja México es de locos. es la aprobación en la Cámara de Diputados de la marihuana medicinal, que según nos dijo el experto, hijo, es de este tamaño, o sea, realmente... No, aprobación en el Senado. Perdón, en el Senado, pero dije Cámara de Diputados. No, pero, sí, pero falta la Cámara. Sí, por eso, es que me equivoqué de Cámara. Y quién sabe cuándo suceda. En el Senado, pero aparte, según nos decía el experto, es chiquitito, lo hicieron en lo más mínimo para importación. Y la van a tener que importar. La van a tener que importar para redondear. de una parte de la parte activa de las cannabis, no de la otra parte, no de la parte que sirve para el cáncer, pero sí para la otra parte que sirve para la epilepsia. Yo ya de eso no quiero ni hablar. No, es que sí nos enojamos. Que yo quiero tener de esto es legalización completa de todas las drogas que están prohibidas. Sí. Todo lo demás ya me parece realmente una conversación pírrica. Muchas palabras para ningún efecto. Y esto de la marihuana, bueno, es una cosa ridícula. Es una vergüenza. Es una cosa ridícula. Y eso nos da pie para entrar a la parte internacional. Ahora, la gran noticia... a ver, perdón, tú querías decir algo. Hay dos decisiones que se han tomado en la democracia de altísimas consecuencias negativas para el país. Sí. Una es la decisión que tomó Zedillo y amplió Fox y siguieron todos, de repartirle dinero a los estados sin fiscalización alguna, sin control. Que es el origen de los escándalos que estamos viendo. Fíjate el tiempo de maduración. Una generación después. Una generación después. Ese es uno. Sí. Porque eso ha realmente destruido muchas cosas, pero entre otras el presupuesto como un instrumento cabal de inversión pública. Se los has dado a un montón de agentes, gobiernos locales irresponsables, que no solo han gastado mal ese dinero, sino que han sobreendeudado sus estados con ese dinero que les diste. Esa es una. Y la otra, desde luego, es la persecución violenta del narcotráfico. Si tú quitas esas dos cosas, tendrías un mucho mejor país. Tendrías un país menos corrupto y un país menos violento. Bueno, ese es un balance. ¿Estamos en ese proceso? En materia de violencia estamos empezando a hablar. Estamos volviendo. Estamos empezando a hablar. No, o sea, sí, pero estamos, o sea, ¿tú crees que ya empezamos, ya le dimos la vuelta al camino para solucionar esos dos temas? No. ¿No? Bueno, a ver... al empezar a hablarlo. Supongamos nomás, porque como una hipótesis muy remota, que gane López Obrador. Sí. Y que cumpla su promesa del indulto ex ante. Sí, el indulto preventivo. O sea, antes de que sepa de que eres culpable, ya te voy a... El indulto amoroso. El indulto amoroso. Buena onda. Ya. Sí. Contra los corruptos. A ver, si yo soy gobernador, si a mí me van a elegir gobernador de Tabasco en el 2018, va a haber 8 gubernaturas, pues yo ya la hice. Ahí vamos. No, para los de ahorita, para los que están ahorita. Pero los nuevos, si va a haber indulto en el 18, ahorita llénate. Róbate todo. Llénate. Pero los siguientes ya saben, tienen patente de corso. Puede robar todo lo que quieras. No, porque él dice que a partir de que él llegue ya van a cambiar las cosas. Como yo sé que ya indultó a los anteriores, pues yo no tengo por qué pensar que a los que siguen no. No, es que él dice que no, que a los siguientes sí. Él dice, por eso. ¿Y cómo qué credibilidad tiene ese él dice? No, a mí me preocupan los de ahorita. Los de ahorita, el mensaje es claro, es llénate ahorita porque va a haber indulto. Pero ya no está claro. Impunidad es la palabra clave. Si no castigas a los de antes, los nuevos van a seguir robando. No hay manera de evitarlo. Es la naturaleza humana. Javier. Sí, no sé si queremos hablar de qué haría López Obrador en 2018 en 2016. Yo sí creo que no le hemos dado ni remotamente la vuelta a esos dos temas. Sí. Es decir, el de la violencia, porque yo creo que se ha transformado esa violencia y seguimos tratando de entender qué es lo que está pasando. Por fin entendimos lo que pasó en 2010 y 11, pero creo que ya cambió otra vez. Y habrá pero que van a ser lo que temas en el 18. Sí, quizá vayan a ser los temas.
Bueno, pero para la elección presidencial, yo estoy pensando. ¿no? O sea, y el tema de la corrupción, yo creo que ahí sí ha habido pasos en la dirección correcta. Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción es un paso en la dirección correcta con todos sus posibles problemas y por todo lo que falta por hacer, etcétera, pero creo que es un paso en la dirección correcta. Y sobre todo yo lo que veo, lo vi y lo vimos en 2015, lo volvimos a ver en 2016, es una sociedad civil organizada que está participando de manera activa y propositiva, es decir, no solamente quejándose, sino que también proponiendo la ley 3 de 3, lo vimos claramente en 2016 y en 2015 también hubo varios ejemplos. Yo espero que eso siga creciendo, es muy positivo, y yo creo que ese es un elemento central tanto para tarde o temprano darle la vuelta al tema de la violencia como al tema de la corrupción. Déjenme, porque necesario, más no suficiente. También tenemos que hablar de muchas cosas, desde luego. Internacional. Pasamos a lo internacional, ¿les parece? ¿O quieres decir algo rápido? Un apunte nada más. Sí. Y yo no sé qué tan impunes se sientan hoy los gobernadores y los presidentes municipales en funciones. No. Creo que se sienten un poco menos impunes que antes de este último proceso en el que hay un gobernador preso, el exgobernador de Sonora, hay dos gobernadores prófugos, dos prófugos, y hay varios mencionados sistemáticamente como que deben ser sujetos de vigilancia. No sé qué tan impunes se sientan en este momento. Bueno, perdón, ya nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos con la parte internacional y unas recomendaciones, ¿no? De películas y libros para leer estas vacaciones. Regresamos en un momento más. Bueno, una ayuda de memoria. A ver, indiscutiblemente mucho que hablar en el nivel internacional. Brexit, la paz en Colombia, la elección en Estados Unidos, el referéndum en Italia. Pero, Jorge, dentro de todas las múltiples cosas que han pasado en el mundo, muchísimas cosas, China, etcétera, pues la elección en Estados Unidos. O sea, la elección de Estados Unidos sí cambia todo, ¿no? Yo creo que sí, o sea, no solo es el acontecimiento internacional más importante del año, sino que es el acontecimiento mexicano más importante, porque es lo que más va a afectar a México en los años que vienen. Yo estoy convencido. Y estoy convencido que nos va a afectar negativamente. Yo no le veo absolutamente ninguna... De eso hay consenso en la mesa, ¿no? Ningún elemento positivo, salvo que nos obliguen las consecuencias negativas a hacer cosas que no hemos hecho. Pero digamos, eso no es un efecto positivo directo. Bueno, creo que refleja un cambio en Estados Unidos muy importante. Es un cambio que va a ser duradero, porque sí hay una reacción, el famoso white lash, o como se le quiera llamar, una reacción del sector que sigue siendo mayoritario en Estados Unidos, que es el sector anglo, blanco, del centro del país. A mí me encantaría que todo Estados Unidos fuera como San Francisco y Los Ángeles y Boston y Nueva York. Padrísimo. Son ciudades cosmopolitas, preciosas, fantásticas, me encanta. Sí, pero ahí vive, que será la 10ª parte de la población, no muchísimo más. Todo lo demás, pues es otro mundo. Un mundo del cual resultó estar completamente desligado. El sector que vive pero sí ganó Hillary, el voto popular lo ganó y por mucho Hillary Clinton, sí lo ganó por mucho, porque esos dos centros, California y Nueva York, muy poblados, son aplastantemente cosmopolitas, liberales, progresistas, todo lo que tú quieras. Y en ese mundo de las dos costas ganó, y son mucha gente importante. Pero todo lo demás es otro mundo. Es otro mundo. Y ese otro mundo ve el resto del mundo de muchas maneras, de una manera muy diferente a como lo vemos nosotros o como creíamos que lo veía Washington. Y lo vamos a empezar a ver, deja tú en México, lo vamos a ver en Israel, lo vamos a ver con China. Este loco que pusieron de embajador. El embajador es un demente completo. Absolutamente. Pero es un demente que anunció a las 2 horas de haber sido designado que va a mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Promesas hechas. Promesas hechas en campaña. Sí. Promesas que no las va a cumplir porque son promesas de campaña que no se cumplen. Bueno, ya va a haber un idiota traicionado si no la cumple, su embajador de Trump. Si no la cumple, pues este güey le va a renunciar y le va a armar un escándalo. Javier, y todos los nombramientos apuntan a que
va a cumplir la mayoría de sus promesas. Eso es. A ver, porque es lo que está esperando su electorado, hombre. No nos hagamos tontos. Él se quiere reelegir y les va a tener que entregar resultados, Javier. A mí no deja de sorprenderme la coherencia que va teniendo respecto de lo que prometió con respecto de la gente que está nombrando. There's a method to his madness. Javier nos recordaba un día aquí una cosa que me impresionó muchísimo, de que los presidentes de Estados Unidos cumplen el 70%. 75, 73. Sí. Pues un estudio que se hizo de Wilson a Carter. Sí, pues y que va alguien por ahí, actualizó a Obama. Pero la gran diferencia es la reelección. Un presidente en Estados Unidos, si se quiere reelegir, tiene que cumplir sus promesas de campaña. A diferencia de México, donde pueden hacer lo que se les pega la gana. Lo vimos con Calderón, ¿no? O sea, que no fue promesa de campaña la guerra y acabó siendo su gran tema. Pero en fin, Javier, Trump. Yo creo que más que una lista de grandes sucesos como la elección de Trump en Estados Unidos, pero por lo menos para mí en Occidente sí hay un claro hilo conductor. Y es la crisis del modelo que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es el modelo a nivel nacional democrático, liberal, con una economía de mercado y a favor de la globalización, y a nivel internacional un modelo liberal de naciones. Ambos modelos están siendo cuestionados de la manera más severa, y no por enemigos externos, como en su momento en la Guerra Fría, sino por un electorado que ha dejado de creer en ellos o que no ve en ellos respuestas a sus problemas. Y ya veníamos diciendo durante hace un buen rato que algo iba mal, para citar el título del famoso libro de Tony Judt, y creo que en 2006 vimos los resultados de no ponerle atención a lo que iba mal, de repente manifestarse en la elección de Trump, en lo que está pasando con Le Pen en Francia, en lo que casi pasa en Austria, en Brexit, etcétera. Y nada más para enumerar debates dentro de la parte liberal del modelo democrático liberal. Un debate sobre la política de identidad, ¿no? Muchos piensan que el problema en Estados Unidos, el problema en Inglaterra, el problema en Francia tiene que ver con que un liberalismo que inició en el 18 con una idea universal del ciudadano cada vez le dio más cancha a la política de identidad. El tema de clase social, que Bernie Sanders sacó una y otra vez, de que se olvidaron los liberales de la clase social y que hay que reintroducir al debate el tema de la clase social. Las tendencias oligárquicas del sistema democrático liberal que Piketty Oye, pero qué más oligarquía, plutocracia, creo que la llama hoy Andrés Oppenheimer en su columna, que el gabinete de Donald Trump. Dios mío. No, bueno, pero o sea, el outsider antisistema resulta que pone a los multimillonarios y los generales al frente del gobierno de Estados Unidos. Pero más establishment que eso. Resultado de esto, precisamente. Pero qué paradójico, pero ¿no? Es la consecuencia lógica de cómo ha ido evolucionando el sistema. El tema de la globalización, el debate no es entre proteccionistas y globalizadores. Hay un debate dentro del liberalismo que se tiene que dar sobre qué tipo de globalización y cómo administrar la globalización. La tecnocratización del liberalismo. De repente el liberalismo se volvió un tema de hacer pequeños ajustes a políticas públicas y se pierde el gran proyecto, la parte interesante, existencial, emocional del liberalismo. En fin, yo creo que está en serios problemas el modelo, tanto en su componente liberal como en su componente democrático. Y en ese sentido, si queremos darle una respuesta a Trump, una respuesta a Le Pen, una respuesta a Farage en Inglaterra, una respuesta, etcétera, 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 habrá que repensar todo esto dentro del modelo. Ahí hay un tema de racismo escondido atrás de las cortinas de todas las políticas antimigratorias. Hay un tema de racismo que la verdad parecía haber sido por lo menos silenciado en Occidente. Y no, está vivo como cualquier otra cosa. El regreso a la tribu. Esta sensación, ¿no? A la gran tribu blanca. A la gran tribu, a cada quien a su tribu, ¿no? Hay un tema fundamental a nivel internacional, que es que la única respuesta más o menos orgánica, más o menos armada que hay hoy frente a todo esto, sí es el Islam. Y el Islam está haciendo estragos en Europa. Olvidémonos de los países árabes o musulmanes en Europa. Yo te diría que fuera de Occidente, claramente, ¿quién se beneficia de todo esto? Rusia, Putin, China, y yo, más que el Islam, yo te diría un ala
yihadista, etcétera, etcétera. A ver, hay un gran ganador. El Islam violento, dirías tú. Perdón, hay un gran ganador este año, a nivel internacional. Vladimir Putin. Bueno, no es Donald Trump. No. Las ha ganado todas. ¿Y China? Todas. Sí. ¿Quién? Menos China, porque lo de Trump yo creo que no es una buena noticia para China. Los chinos no. No, pero para Trump. Pero para Putin sí. A ver, el secretario de Estado que le pusieron es su cuate. Si no su socio. Es su cuate no, o su socio. Sino que es su socio. Exacto, exactamente su socio. Entonces, si hay uno que ganó este año de todas. Sí. Yo sí creo que fue Putin. ¿Y eso qué nos dice, Jorge? ¿Qué nos dice que Putin sea el gran ganador este año? Pues nos dice que la autocracia, autoritarismo ruso de toda la vida, pues sí rinde, sí reditúa. Pero para los que no creemos en eso, los que sí creemos en la democracia liberal, es que, ¡oh, my God! Porque además Putin es el gran defensor de los valores cristianos conservadores. Sí. Es el homofóbico en jefe. Totalmente. Es el misógeno en jefe. Es el anti-marihuana. Bueno, no hay ningún país más perro que Rusia en todos los órganos de Naciones Unidas sobre este tema. Es decir, es el gran defensor de los valores tradicionales de Occidente. Y así lo ven muchos en Europa. Sí. Desde el que va a ser presidente de Francia, probablemente François Fillon, así lo ve. Él es fan de Putin. Es fan. Y muchos islámicos, pues también. No por identificación con los valores. Y ganó ya en Siria, se salió con la suya. Siguiendo un poco la reflexión de Javier, que me parece de lo más interesante, yo creo que nuestro mundo sí cambió en este año, seriamente. Hubo como un cambio de eje de valores hacia unos valores que no entendemos, los que estamos en esta mesa y los que se parecen a los que estamos en esta mesa. Y por eso decimos siempre, están locos. Estos cuates están locos, porque son valores que están tan fuera de nuestra idea de racionalidad que están locos. Pueden estar locos, pero hay un gran método en su locura, como la de Hamlet. O sea, no están locos, es simplemente otra manera. Es otra manera de ver el mundo, ¿no? Ahora lo acabas de resumir con lo de Putin. Pero el desafío principal está dentro del modelo democrático liberal. Claro. O sea, está hecho pomada. Y por cierto, las dos personas que yo he leído que más me ha gustado lo que han dicho sobre defensores del modelo democrático liberal son dos musulmanes. Por eso quiero defender, no quiero como el general Flynn, que el enemigo es del Islam. Son dos intelectuales públicos americanos que son musulmanes, uno de origen indio y el otro de origen egipcio. Te propongo que lo dejemos eso para el primer programa del 17, si pero te parece. Pero no enemigo el Islam, digo rival. O sea, sí hay un tema de que... O sea, como Huntington, Islam. O sea, tú estás de acuerdo con la tesis pero de Huntington. Interiorizada cada país, por lo menos de Europa occidental e cada vez más oriental. Cuando tú ves a un joven musulmán o turco, árabe o turco, en Alemania, en Francia, Inglaterra un poco menos, en España, en todos estos países, desempleado, mala educación, pocas oportunidades, víctima de racismo, discriminación, opresión, exclusión, todo lo que tú quieras. ¿Qué le propone el Islam? El yihadismo le propone una salida, un mejor mundo. Vete a Siria, vete a combatir. ¿Y cómo está los países? ¿Qué le propone el modelo que tú dices? Nada. A ver, pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo están los países donde efectivamente el Islam es la religión mayoritaria? Los países árabes. Están peores. Los árabes o persas. Pero porque les falta porque no son en este contexto, ese musulmán en Europa no está mejor que ese musulmán. Sí, sin duda. En Alepo. En Libia. Pero él no se compara con ellos. Se compara con los demás franceses. Y esa es arrogancia demás alemanes. Del modelo liberal. Entonces, que lo está metiendo en problemas. Yo me voy ¿Estás diciendo arrogante? Claro. La respuesta. Tu respuesta. Todos. Tu respuesta de cállate que te está viendo mejor que te iría en Egipto. Yo no le digo cállate. Es lo que yo nunca dije silenciar. Simple y sencillamente estos países. Musulmanes tienen un gran problema. Si hay una arrogancia implícita en pensar que los valores del mundo que a nosotros nos gusta, los valores del mundo liberal, del mundo globalizado, de libre comercio, de fronteras abiertas, ese es mejor que el otro.
Pero yo no tengo la menor duda. Bueno, pues esa es la arrogancia. Perdóname, no por ser arrogante. Yo estoy convencido. ¿Alguien no? A lo mejor la palabra. ¿no? Sí, A ver, ¿les gustaría a usted vivir en Damasco, en Leo, no se trata de Bagdad? escoger entre Damasco o Ohio. El problema fue que Hillary Clinton sale a decir son una bola de deplorables. A ver, no entiendo el salto lógico de los deplorables al mundo musulmán. Hay una arrogancia y un desprecio de la élite liberal en Occidente por gente que no la ha hecho. Está contenta con el modelo, por la razón que sea. Yo sí tengo todo el derecho de decir que en Occidente se vive mejor que en esos países de Medio Oriente. No tengo la menor duda. Yo tampoco. Por eso me van a llamar arrogante, elitista, etcétera. Pues sí, por eso. Perdón. Por eso te van a llamar. Por eso. Sus valores. Por eso te van a llamar. Que no hay que defenderlos. Pero ¿dónde está la arrogancia? La arrogancia es no escuchar. La arrogancia es dar por hecho que el musulmán en Bélgica, el musulmán en Alemania vive mejor y en automático descartarlo, no escucharlo, no acomodarlo. Bueno, es que ¿por qué pierde Brexit? Te reaparece en Siria, en Mosul, en Irak. Aunque si no la puede hacer, si no la puede hacer en las condiciones de esta economía tecnificada, si no la puede hacer, un poco es su culpa. Si pierde el empleo que antes era un empleo industrial importante de calidad, pues un poco es su culpa. Y no encuentra uno mejor, pues un poco es su culpa. Entonces, cada vez que tú no oyes la queja del daño que hace este modelo de globalización, etcétera, vas dejando pendiente a una parte de la población que luego va a venir a escuchar a los Donald Trump del mundo. Sí, y va a venir a escuchar a los Le Pen, al Bagdad, que es más peligroso. Pero les pongo sobre al imam que le dice, ya se nos está acabando la solución. ¿Cuál es la? A ver, ¿cuál es? Solución no hay. No. A ver, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Es que precisamente la socialdemocracia es la alternativa. El argumento aquí no es que hay que escoger entre el modelo democrático liberal y Arabia Saudita. No, el problema es que el modelo democrático liberal entró en crisis. Hay que arreglarlo. Sí, estoy de acuerdo. Punto. Pero dentro de la democracia liberal. Estamos en un gran lío, porque creo que hay un cambio muy serio de paradigma y muy serio de valores. En busca o en favor de unos valores que realmente no entendemos, no nos gustan. Tú dices la socialdemocracia. Y no queremos compartir. A mí me horrorizan. Pero yo creo que tenemos que hablarlo esto en nuestro primer programa del 17, porque tú dices la socialdemocracia. Pues sí, yo también quiero buena educación, gratis, salud, gratis, etcétera. No, gratis no. Bueno, hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos. Muchos. A ver, muchísimos. Y resulta que este señor que ganó en Estados Unidos, lo primero que va a hacer es bajar los impuestos, no subirlos. No es un modelo socialdemócrata. Perdóname. Pero por cierto, el que puede ganar en México, según las encuestas, los también dice que no los va a tocar. No los va a tocar. Bueno, no los va a tocar. ¿Quién dice que Trump es socialdemócrata, Dios mío? No, nadie. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Es si es la socialdemocracia? Bueno, la solución está repensar el modelo. La socialdemocracia en su momento también entró en crisis. The answer, my friend, is blowing in the wind, para citar al Premio Nobel de Literatura. No sabemos exactamente. La verdad no sabemos. Lo que sabemos es que el electorado que siempre apoyó este modelo durante 60 años, ¿sí? En Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Austria. De repente era un modelo neoliberal, de repente era socialdemócrata, pero no se salían de ese margen, ¿sí? De repente ya no. De repente en Austria quieren votar por un partido que fundó un ex oficial de la SS y en Estados Unidos eligen a Donald Trump. De repente ese electorado ya no le estás dando respuesta ni desde el ala neoliberal ni desde el ala socialdemócrata. Bueno, en eso estamos en serios problemas. Pero y decir que están peor en Egipto, pues no ayuda mucho. No, a ver, es que aquí salió el tema del Islam. Y perdónenme, en Europa hay mucha gente que yo creo que con toda la razón musulmanes que han emigrado a Estados Unidos, a Europa, etcétera, en búsqueda, como hacen nuestros mexicanos que van a Estados Unidos, de unas mejores condiciones económicas, pues sí te dice que algo está jodido en los países de musulmanes, ¿o no? Sí, pero los yihadistas lo que te dicen es que algo está mal en los países árabes, sobre todo, por insuficiencia islámica. Porque no hay sharia en serio,
porque no se han establecido regímenes verdaderamente islámicos. Al-Sisi en Egipto es un Nasser refrito, no es lo suficientemente islámico. Y el Assad ni se diga, ni es islámico. ¿Y en Irán? Irán sí, vamos bien. En Irán está muy bien, nada más que no son árabes y no hablan árabe. Persas. Entonces, pues no se puede. Pero está buenísima esta discusión. No puedes irte a Teherán a poner bombas. Les propongo que la retomemos para el caso. Nomás admitamos que este mundo que viene no nos gusta y hay una parte muy grande de ese mundo que no entendemos. Ah, no. Pero yo creo que hay que empezar Ni con compartimos. A ver. Bueno, pues eso Yo lo digo. los he visitado, yo he estado ahí, yo he visto cómo operan y sí, o sea, no es que estar allá adentro uno no los entiende, pero desde fuera ver eso, ¿a quién? Dios mío, esos países. No, yo estoy hablando de Occidente. Sí. Yo estoy hablando de Occidente y la parte que podemos ser de Occidente. Me está matando el señor, nuestro productor. Feliz año, señores. Nos vemos el 9 de enero para seguir esta discusión de qué esperar en el 17, que es efectivamente... Ya no hubo recomendaciones. Ya no hubo recomendaciones porque nos pasamos, pero the answer is blowing in the wind. Así es. Escuchen a Gracias. ¿no? Feliz año, Javier. Feliz año, Jorge. Feliz año, Héctor. Gracias a todos por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.